La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hablemos un poquito de reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento es tan importante que se convierte en una ley. La Biblia está sustentada, la Biblia está, digámoslo que, sostenida por leyes. La palabra del Señor está sostenida por leyes, en leyes. Y cuando nosotros aprendemos a entender esas leyes, cuando aprendemos a vivir esas leyes, crea que la palabra de Dios dice verdad cuando dice que si oyéremos atentamente para guardar y para obedecer, entonces vamos a disfrutar de todas las bendiciones espirituales, emocionales y materiales. Eso es verdad. Pero el reconocimiento como ley tiene que estar funcionando en nuestra vida siempre. Cuando nosotros no adquirimos de parte de Dios, a través del Espíritu Santo, la capacidad de reconocer en el verdadero valor todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que significa cada cosa, entonces nos perdemos la posibilidad de disfrutar de la verdad, de disfrutar de la bendición. Quiero decirle que en el tiempo de Jesús, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época no tenían la capacidad de reconocer quién era Jesús. Así que se perdieron la oportunidad de ser salvos. Se perdieron la oportunidad de disfrutar de la verdad de Dios. Si nosotros cada día en nuestras oraciones le pidiéramos al Señor la capacidad para reconocer las cosas tal y como son, no seríamos engañados. Y le digo que esa capacidad la da el Espíritu de Dios. Aparece en la Biblia, no con ese nombre, pero aparece en la Biblia, en el fruto del Espíritu. Y es la capacidad que, le repito, es la capacidad que da el Espíritu Santo de ver una situación y no ser engañado, reconocer lo que está pasando en la totalidad de sus cosas, reconocer lo que está sucediendo, tiene que ver con el discernimiento. Cuando yo reconozco lo que está pasando en mi vida, no me dejo engañar. Y si me dejo engañar es por mi propia voluntad, porque he decidido vivir en la mentira. Pero cuando yo puedo reconocer lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando en mi vida, lo que está pasando en mi familia, yo tengo la posibilidad de corregir lo que tengo que corregir. Pero eso primero lo tengo que hacer conmigo mismo, porque sucede muchas veces que el cristiano se engaña a sí mismo. Él piensa que está engañando a alguien, pero el cristiano se engaña a sí mismo y piensa que está triunfando en esta tierra al engañar a alguna persona, al hacerle creer a alguien algo que no es y poder disfrutar de ciertas ventajas. El marido, escúcheme, el esposo que es adúltero, él piensa que cada vez que llega a la casa después de su adulterio y su esposa lo recibe con una sonrisa y lo abraza, él piensa que está triunfando, que tiene éxito en su engaño y se pone contento y respira tranquilo. Pero él no reconoce que se está matando él y con toda su familia, aunque su esposa no se dé cuenta. Él no está engañando a su esposa, él se está engañando a sí mismo. Y como no lo puede reconocer, él continúa con su engaño, él continúa con su trabajo, él permanece pecando
y atrayendo hacia sí mismo la desgracia y la maldición. Entonces, la capacidad para reconocer mi estado y lo que está pasando realmente en mi vida, lo tenemos que pedir todos los días de nuestra vida. Porque pasa, mi hermano, escúcheme, pasa que las personas están viviendo en un orgullo, están viviendo en una soberbia, en una rebeldía, y no se dan cuenta. Y piensan que todo lo que hay a su alrededor es malo, y que nadie tiene razón, y que ellos son los únicos buenos, y que este hace esto porque me odia, y que esta hace esto porque me tiene envidia, y engañados, totalmente engañados, porque no han pedido al Señor: Señor, dame la capacidad de reconocer lo que hay a mi alrededor y lo que está pasando dentro de mí de una manera real y verdadera, de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a mi orgullo, no de acuerdo a lo que me enseñaron, no de acuerdo a mi necesidad, no de acuerdo a mi interés o a lo que yo quiero vivir, sino de acuerdo a la palabra. Yo quiero, Señor, caminar en esta tierra reconociendo cada cosa en el valor que tiene de acuerdo a la palabra. ¿Usted está entendiendo eso? Porque le repito, hay muchas personas engañadas, con mucho tiempo engañadas, viviendo siendo movidos a través de una rebeldía, y piensan que están haciendo bien. Y esa rebeldía los va llevando a la desobediencia, los va llevando al pecado, y esa rebeldía los va llevando a que si están en un hogar, en ese hogar los van aborreciendo, ya no quieren saber nada de esas personas, se convierten en alguien que quita la paz. Si están laborando, si son empleados, no caben en ese lugar. Todo el mundo es malo para ellos, todo el mundo hace lo malo, y ellos son los únicos que hacen lo correcto, los únicos buenos. El reconocimiento, hermano, es algo que lo necesito yo y lo necesita usted, ¿sí o no? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13. Versículo número 5. Segunda carta a los Corintios 13, 5. Dice la palabra del Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: examinaos a vosotros mismos. ¿Sabe qué significa esto? Permítame decírselo de esta manera. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Mire para adentro. Cuando la persona se llena de orgullo, se convierte en un rebelde. Y cuando la persona llena de orgullo y llena de rebeldía quiere ver los errores, nunca se verá los propios errores, nunca. Sino que inmediatamente hay algo que opaca la visual interior de la persona y todo lo alumbra para afuera. Todo absolutamente empieza a proyectarlo hacia afuera y a mirar todo lo que los demás hacen. Y empieza a pensar que todo lo que está pasando es culpa de los demás. Él puede tener errores todos los que quiera, pero un solo error de alguien que esté a su alrededor lo lleva a pensar: es que es por esto que yo hago esto, es culpa de aquel. La situación, lo que Dios quiere es que mantengamos siempre una capacidad de mirar para adentro. ¿De mirar para dónde? ¿De mirar para dónde? Y a veces es difícil, hermano. A veces es difícil adquirir esa capacidad y permanecer con esa capacidad. La gente que ha sido engañada, las personas que han sido engañadas, extraviadas de la verdad, del camino que Dios les trazó, no tienen otra razón. Dejaron de mirar su condición y empezaron a mirar la condición de los demás, y se justificaron en la condición de los demás y empezaron a cometer errores, y como no miraban para adentro, justificaban sus errores en el error de los demás. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás cuando logra que en la pareja haya uno de los dos infieles? ¿Qué es lo que logra? Que el otro, el que no ha sido infiel todavía, entonces no mire para adentro,
No diga, hombre, yo he ocasionado esto porque no he tratado a este hombre, esta mujer de la mejor manera. Yo tengo algo que solucionar aquí. Yo también tengo responsabilidad aquí. No. Santo, super santo, santa, super santa, inmediatamente se volca en enojo contra la otra persona y termina haciendo lo mismo, termina buscando el adulterio porque dejó de mirar para adentro y lo que quiere es hacerle daño al que le hizo daño. ¿Qué condición tan terrible es la condición de una persona que deja de mirar hacia adentro, que deja de ser consciente de lo que está pasando dentro de él, dentro de ella? ¿Qué condición tan terrible? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que esa persona que no tiene la capacidad de mirar hacia adentro se convierte en una persona reprobada por Dios. Bueno, leámoslo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Oiga, qué cosa tan tremenda, qué confrontación tan tremenda. Decirle a un cristiano, examínese. Usted me dice que está en la fe. ¿Usted está en la fe? ¿En serio? ¿Está seguro de que usted está en la fe? La fe de Cristo, la fe en Cristo. ¿Usted está en la fe? Y si está en la fe, muestre los frutos de la fe. Eso sería tremendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos. Esta es otra cosa. Pruébese. ¿Sabe qué es una prueba? La confirmación de que lo que está diciendo es verdad. La confirmación de que lo que aprendió, sí lo aprendió de verdad y lo tiene correctamente establecido en su vida. ¿Qué es lo que Dios prueba? Lo único que Dios prueba en el creyente. No hay otra cosa que Dios pruebe. ¿Qué es lo que Dios prueba? ¿Qué cosa? La fe. La fe. Usted ha creído que Él es su Salvador. Usted ha creído que Él es su sanador. Usted ha creído que Él lo salvó. Usted ha creído que Él lo perdonó. ¿En serio? Entonces viene la prueba sobre esa fe. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabemos quiénes somos nosotros mismos? No sabemos ni siquiera de qué somos capaces. Así hay personas dentro de la iglesia que llegaron hasta un punto donde dijeron, yo nunca pensé llegar a ser capaz de hacer lo que hice. Nunca me imaginé que yo fuera capaz de hacer semejante cosa que hice. Pero es por eso, porque no trabajaron de la mano del Espíritu de Dios pidiendo reconocimiento de mi verdad. Hay personas, hermano, dentro de la iglesia que no han pecado porque no han tenido con quién. Diga, yo no. No, pero dígalo con fuerza, como que de verdad. Pero ¿sabe qué? Ellas mismas no se dan cuenta. Y no pueden reconocer que su estado es que están esperando algo que no se ha dado, pero que si se diera, ¡ay, tan bueno! Y con eso es que cuenta el diablo. Una inconsciencia, un desconocimiento de lo que hay dentro de nosotros, anhelos, deseos, necesidades, pasiones, orgullo. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Qué pregunta esta, no? ¿En cuántos está el Señor Jesucristo? Oiga, uno no debería ni de hacer esa pregunta, pero ¿en cuántos está el Señor Jesucristo? Entonces, yo me pregunto a mí y le pregunto a usted, ¿en serio? Porque es que eso es lo que nos está confrontando la Biblia. ¿En serio? ¿Usted está seguro? Héctor, ¿usted está seguro que Jesucristo está en usted? ¿Y usted está seguro que Jesucristo está en usted? Pero escuche la timidez, ¿no? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y dice algo feo, a menos que estéis reprobados. En esto, hermano, hay un clamor desde lo más profundo de mi vida. Nunca me dejes
llegar a tal inconsciencia, Señor, de creer que estoy bien, viviendo en medio de la desgracia, del pecado, de la maldición, desagradándote a ti y presentándome delante de ti reprobado. Ese versículo, hermano, nos tiene que llevar a la necesidad de pedir día y noche: Señor, dame la capacidad de reconocer quién soy yo mismo, en qué estado estoy yo mismo delante de ti. Porque yo puedo estar muy bien delante de la gente, yo puedo estar muy bien delante de ciertas personas, pero ¿qué me debe de interesar a mí? ¿Que alguien piense bien de mí o que Dios me apruebe? ¿Ah? Claro, hermano. Quiero decirle algo y espero que ya haya entendido un poco que no es mi intención hablar de nadie. Cuando yo hablo mal de alguien, me estoy hablando mal de mí mismo. Pero es necesario que reconozcamos que en la iglesia, escuche, en la iglesia ha existido un alto grado de inconsciencia, un alto grado de falta de reconocimiento de la verdad que se vive dentro de cada persona. Y muchas congregaciones fueron llevando a sus congregados entretenidos, de ministración en ministración, de emoción en emoción, y nunca se les dio una palabra que los confrontara y los llevara al cambio. Yo siempre me pregunté por qué las congregaciones pequeñas no crecían. Una de las razones, el mal testimonio del pastor. Otra de las razones, la mala preparación de ese ministro, el carácter mal formado de él. Oiga, y el hecho de que no enseñen. En una gran cantidad de iglesias pequeñas, lo que más se hace es ministrar el poder de Dios, que ahí está, el poder de Dios ahí está. Y entonces, una palabra de ánimo, párese, vamos a ministrar, la gente por el piso, llorando, pero al otro día a cometer los mismos errores, a tratar mal la esposa, a rebelarse contra el patrón, a tratar mal los hijos, a humillar el esposo, y cambio, no. Y ellos han creído que ese es el evangelio, y no reconocen que no están agradando a Dios. Quiero hablarle de un tema hoy. Y yo entiendo que debe ser que la necesidad mía y la suya es muy fuerte en esa parte desde que el Señor, acabamos de salir del estudio del libro de los Hebreos, y el Señor me inquieta, me dice: Héctor, tienes que hablar de esto. Tienes que hablarle a la iglesia de que reconozcan que son nueva criatura. ¿Usted reconoce que es nueva criatura? ¿Que no es el mismo de antes de conocer a Cristo? Porque ahí empieza muchas veces el desconocimiento. Ahí empieza para muchos el ignorar lo que Dios está haciendo en sus vidas. Oiga, póngale cuidado a esto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5, estamos ahí. Esta vez tenemos bastante que aprender de la segunda carta a los Corintios. Capítulo número 5, versículo número 17. Segunda carta a los Corintios 5:17. Y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué nos preguntaba Pablo en el capítulo número 13? ¿Usted sí es consciente de que Cristo está en usted? ¿Sí o no? Eso fue lo que preguntó. ¿Usted es consciente de que Cristo está en usted? Y aquí
Entonces nos responde, sí, de modo que si alguno está en Cristo, si Cristo está en usted, escuche, nueva criatura es. Y la pregunta está, ¿usted reconoce que es nueva criatura? ¿Tiene testimonio que es nueva criatura? Pastor, ¿y cómo se da cuenta uno? Me dijo alguien. Le dije, bueno, ya con eso me doy cuenta que usted no. Claro, porque ¿sabe cómo? No, pues es que el que ha vivido una nueva experiencia, yo fui alguien muy distinto al que soy ahora, mientras no conocía a Cristo. Pero en el proceso de conocer al Señor, en el nacimiento de nuevo, yo empecé a aborrecer lo que amaba. Claro, yo amaba el mundo, los placeres, la disolución, la vida nocturna. Y de una manera milagrosa yo empecé a apartarme de eso, a sentir que ya no disfrutaba de eso. Me molestaba cuando participaba en estas cosas. Entonces yo me di cuenta, algo dentro de mí sucedió, algo pasó. Y cuando alguien me dice, ¿usted es nueva criatura?, yo sin ningún temor digo, sí, Señor. ¿Cuánto es nueva criatura? Eso es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, póngale cuidado, cosas, conductas, formas de vida, formas de comer, de dormir, de relacionarme con los demás, que fue una de las cosas que primero cambió. Yo tenía una hermanita que le había dicho, usted se murió para mí, y realmente el diablo es tan cochino, hermano, que yo me olvidé de ella. Llegaron a pasar 2 años que teniéndola en la misma ciudad, sí, en otro barrio, pero yo no me acordaba de ella. Eso se vuelve lo que uno dice con la boca, ay Dios mío. Y lo primero que sucedió cuando yo empecé con ese proceso del nuevo nacimiento fue que empecé a pensar en ella. Y no había llegado aún a la iglesia cristiana y ya le estaba llegando a la casa a pedirle perdón, a decirle, mire, la situación es que yo la odiaba, pero ya no la odio, perdóneme. Porque si cambias por dentro, cambias por fuera también. ¿Sí entiendes eso? Porque si no cambias por dentro, porque si no cambias por fuera, significa que por dentro no has cambiado. Y ese es el engaño de muchos cristianos, que siguen comportándose como hombres naturales, como mujeres naturales, que siguen teniendo la misma conducta mundana. Y cuando alguien los quiere ayudar, los quiere confrontar con la Biblia, entonces responden de esta manera: Dios conoce mi corazón. Por eso, pero es que se le está saliendo. Lo que está viviendo por dentro se le está saliendo. Porque si usted y yo cambiamos por dentro, también cambiamos por fuera. ¿Qué pasó? ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no dice algunas pasaron, porque es que esta es la situación. No dice algunas pasaron, no dice las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas son nuevas? ¿Cuántas? Otra vez, ¿cuántas? He aquí, todas son hechas nuevas. Significa esto, escúcheme, significa esto, que si para nosotros pasan 3, 4, 5, 6 años y todavía permanece una o más conductas del hombre viejo en nosotros, entonces ya nosotros no somos nueva creación. Tendríamos que aceptar que nosotros somos un remiendo y Dios no hace remiendos. Dios hace nuevas criaturas. Dios es Dios de nuevas cosas, de nuevas creaciones. Dios lo hace todo nuevo. Ya le voy a decir para dónde voy. Resulta que si soy nueva criatura, ya dejé de tener la naturaleza que Satanás le dio a Eva,
que Eva compartió con Adán, que Adán aceptó y recibió y que nos heredó a nosotros en la carne. Una naturaleza de orgullo y de codicia, de la mentira del diablo. No, cuando nosotros conocimos al Señor, conocimos la palabra, el Espíritu de Dios vino a nosotros y nos cambió por dentro. ¿Por dónde nos cambió? La naturaleza nos la cambió. Y esto lo dice Efesios capítulo número 4, versículo del 22 al 24. Efesios capítulo número 4, versículo 22, 23 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, diga conmigo, ya pasó. Claro, pasada manera. Venimos de segunda carta a los Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, o no sabéis que Cristo está en vosotros, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la conducta vieja, el hombre airado, la mujer de mal genio, con odios, que no podía perdonar. No, ya se callaron, ¿ve? Empezaron, pasaron. La que odiaba, la que no podía perdonar, la que maltrataba al marido, el que maltrataba a su esposa, los que maltrataban a sus hijos. Entonces, aquí está diciendo, en cuanto a la pasada conducta, en cuanto a la pasada forma de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese de lo que quedó del viejo hombre, de la conducta, porque hay quienes, escúcheme, hay quienes dicen que son nueva criatura y en algunas cosas han dado testimonio y dan testimonio de que son renovados, claro, pero en otras cosas, siguen siendo lo mismo, porque se quedaron con la costumbre del viejo hombre, aunque ya no está la naturaleza del viejo hombre, se quedaron con la costumbre del viejo hombre y aceptaron uno de los dos pilares de la iniquidad, que Cristo extinguió y mató en la cruz del Calvario. Los dos pilares de la iniquidad son orgullo y codicia. La vieja naturaleza está formada de orgullo y codicia. Y cuando un creyente, habiendo recibido la nueva naturaleza, por la costumbre que traía, por la forma en que aprendió a vivir, no se deje de nadie. A usted no le regalan la plata y cosas como esas. Cuando ese cristiano que es nueva criatura, que no es un remiendo, que Dios no le quitó unas cositas, las más malas, y le dejó las otras, no, sino que le quitó todo lo malo, todo lo que venía de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza adámica, del hombre caído, se lo quitó todo. ¿Cuánto? Todo. Y le dio una nueva naturaleza. Entonces dice, ya no cargue la ropa vieja, ya no cargue la ropa del hombre viejo, ya no cargue el hedor, el orgullo del hombre viejo, ya no. Despójese de eso. Eso es lo que le falta a muchas personas. Bueno, eso es lo que nos falta a muchas personas. Sí, porque eso de andar uno creyéndose como el perfecto sí queda como vergonzoso delante del Señor. Mire lo que dice entonces la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga, hay deseos engañosos en el hombre viejo y hay deseos engañosos en el cristiano que no sabe quién es, que se está dejando engañar de su orgullo, de su codicia, que son los dos pilares. Otros, no del orgullo, sino de la codicia, y otros cristianos, comprobado que han nacido de nuevo, se dejan engañar por el orgullo y por la codicia. Entonces el orgullo los vuelve unos rebeldes y la codicia los lleva a querer tener, apoderarse, disfrutar. Y están en la condición del engaño. Oiga, y están en la condición de la reprobación. Dios los reprueba. Porque ellos se convirtieron en un remiendo, cosa que Dios no hizo. Dios no hizo en usted un remiendo. Dios no hizo en mí un remiendo.
Él creó una nueva naturaleza, Él creó una nueva criatura. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Sin embargo, yo cargué con el hombre viejo no sé cuánto tiempo. Todavía con la ira. Y dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al cristiano que no le asiste la verdad de Dios, que no conoce la ley del reconocimiento, que no sabe quién es, que no sabe lo que hay dentro de él, los deseos engañosos lo gobiernan y lo meten en pecado. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ser renovada nuestra mente. Tenemos que pensar diferente, porque de otra manera, mientras sigamos pensando que no, es que él, es que ella, no, ese es el problema de muchos buenos cristianos, que llenos de orgullo y de rebeldía, entonces siempre están mirando a los demás. No es mi problema, es el problema de él. No es mi problema, es el problema de ella. Es que si él no me mirara así, si ella no me mirara rayado, si no me dijera esto, si no se parara de tal manera, entonces, pero es que se para y Dios sabe. Renueve la mente. La Biblia me dice que yo no necesito otra cosa más allá de lo que Dios me dio para ser diferente. Yo no necesito que mi esposa cambie para yo cambiar. Yo no necesito que nadie más me perdone para yo perdonar. Dios ya me perdonó, es suficiente. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? A no ser que usted me compruebe lo contrario. Y dice, y renovaos en el espíritu, en lo que alimenta tu mente, en lo que mueve tu mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos, ahora sí. Dejó lo que le quedaba, lo que le estaba faltando, lo que conservaba del hombre viejo, ahora sí. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno era el orgullo y la codicia de la mentira, esta es la justicia y la santidad de la verdad. ¿De quién es la mentira? Del diablo. ¿De quién es la verdad? De Dios. Eso lo tiene claro, ¿no? Pero entonces, si yo soy nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, yo puedo estar errando, equivocado en algún área de mi vida. Y yo quiero hablar en este punto de la falta de perdón que hay en la iglesia. Y puede ser que usted diga, no, yo ya perdoné. Vamos a ver. Analicemos a ver si ya perdonamos. Resulta que Dios, con la nueva naturaleza, se dio a sí mismo a nosotros. Se dio a sí mismo. ¿Está entendiendo lo que le digo? Él no solamente nos dio una nueva naturaleza, sino que se dio a sí mismo. Nos entregó al Hijo, nos dio al Espíritu Santo y Él mismo, Dios Padre, vino a hacer morada con nosotros. ¿Lo dice la Biblia? ¿O no? Y Él, viniendo a vivir dentro de nosotros, nos dio lo necesario para salir del problema emotivo que teníamos. El problema emotivo es las heridas, los rechazos, los resentimientos, los abandonos, los abusos, que producen en nosotros, escúcheme, que producen en nosotros ira, pleito, contienda, amargura y por consiguiente falta de perdón. Hablemos de la falta de perdón, porque muchos cristianos están engañados, no se dan cuenta que están reprobados por Dios, porque ya no matan, ya no mienten, difícil, pero ya no consumen licor, se sienten tan santos, tan super santos, que escuchan la palabra y deciden seguir en la misma, teniendo una actitud despectiva con esa persona que no han decidido perdonar, una actitud despectiva. Sí, yo lo he oído mucho, pero no quiero. No quiero. Y el Señor dice, tampoco quiero perdonarte. Listo, estamos igual. Y en muchas personas, el problema del no perdón
está trabajando, preparando cosas muy feas para aquellos que por no tener la capacidad de reconocer su estado, le están dando lugar al diablo y muy seguramente ya están enfermos. Porque una de las consecuencias del no perdón es que un espíritu, que Dios le llama en su palabra verdugos, viene a afligirlo en su sistema nervioso, viene a afligirlo en su salud y en muchas otras cosas. Y todo porque no han reconocido que Dios le dio a usted y me dio a mí todo lo necesario para ser completamente una nueva criatura, sin que nos falte nada. ¿Ah? Yo estoy completo en Cristo, ¿usted también? Y reconozco que lo que todavía no ha sido cambiado en mí es porque yo no he sido consciente de poner de mi parte para que Dios lo cambie. Tal vez me he amañado, tal vez me he aferrado a eso, pero Dios no falta a su palabra. Y Dios ha determinado, si usted está en Cristo, yo he hecho una nueva creación en usted. Lo viejo pasó, ya no está, no tiene poder sobre su vida. Hoy lo he hecho todo nuevo. No un remiendo, escúcheme, no un remiendo, una nueva creación. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, resulta que para perdonar, yo necesito amar. Es ahí donde muchas personas dicen, pastor, es que a mí nunca me dieron amor, entonces yo no tengo amor para darle a nadie. ¿Y es cristiano? Sí, no ha entendido. No ha entendido, no hay cristiano sin amor. ¿Qué? No, porque para no tener amor tendría que no tener el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Vea, Romanos, mire, convéncese, Romanos capítulo 5. Precisamente el versículo número 5. Y está hablando del área emocional, está hablando del área de las emociones. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, personalícelo, la Biblia se debe personalizar. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. ¿Lo puede decir? ¿Sí lo cree o no? Y todo lo que necesita una persona para tener la capacidad de perdonar es amor. Y resulta que Dios te dio a ti y me dio a mí amor del bueno. Amor del bueno. El amor de Él. ¿Sabe por qué Él nos perdonó siendo nosotros tan terribles? ¿Sabe por qué perdonó la humanidad siendo nosotros tan pérfidos? Porque nos amó. Él decidió amarnos. Él decidió amarlo a usted y amarme a mí. Y por ese deseo de hacernos el bien, dijo, yo los perdono. Entonces, ahí la palabra nos va acorralando. Tengo nueva naturaleza, no puedo salir con el cuento de que todavía estoy herido, todavía me acuerdo de lo que usted me hizo, mija, todavía. Puro cuento. Decidió aferrarse a un pedazo de porquería del hombre viejo. Porque decidió hacer uso del orgullo y decir, perdonarla, perdonarlo. Eso, por eso. Nos consideramos muy santos y a ellos los consideramos muy malos. Entonces, perdonarlo. Y la persona espera que la relación se normalice, que la relación, ¿qué hubo, mamá? ¿Cómo está? Bien, ¿para qué? Mamá, pues yo... y ya se le olvidó. Mamá, perdóneme. Pues ya lo perdoné, pero es que me duele mucho. Tranquila, no se preocupe, cada día va a estar peor. Pues es lo que dice la Biblia, hermano. Es lo que dice la Biblia.
La persona que se aferra a su orgullo para no perdonar, no hay problema. Hay todo un paquete preparado para él o para ella. Entonces, está diciendo Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay pretexto, no hay motivo, no saque cuentos. Usted tiene todo lo suficiente para perdonar, yo tengo todo lo suficiente para perdonar. Si no le basta con el perdón de Dios, entienda que el amor, no cualquier amor, el verdadero amor, el amor de Dios ha sido derramado en usted. ¿No lo tiene activo? ¿No ha querido derramar, no ha querido activarlo? Bueno, ese no es problema de Dios. Ni es problema de su marido que le tiene que aguantar tanto veneno, ni es problema de su mujer que le tiene que aguantar tanto veneno, ni es problema de sus hijos que le tiene que aguantar tanta amargura. No es problema de ellos, es problema mío, que yo entienda y acepte y reconozca que Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir excelentemente en esta tierra y dejar de afligir a los demás. Claro, ese es el problema, ¿no? Que uno, pienso yo, hermano, que si no toma la decisión, uno no termina de perdonar, ¿no? Uno no termina, porque siempre tiene presente lo antiguo, lo viejo. Un par de esposos se ponen a hablar y quieren llegar a un acuerdo, y no ha de faltar él o ella que empiece a decir: pero es que usted siempre ha sido. ¿Cómo? ¿Todavía? No, ya no. Ah, se está acordando de lo viejo, no ha perdonado. Y él le dice a ella: pero es que usted me hizo, ¿te lo he vuelto a hacer? No, no me lo volviste a hacer, pero lo hiciste. Ah, no me ha perdonado. Si se está basando en lo viejo para vivir amargado, amargada, para tener acusación en el día de hoy, no se equivoque. No diga: yo no siento nada, yo ya lo perdoné. No se engañe. ¿No reconoces tu estado? ¿No te das cuenta de que no has perdonado? A no ser que nos estemos engañando, a no ser que no entendamos que Cristo está en nosotros y que estamos reprobados. Teniendo a Cristo reprobados, ¿qué tal, hermano? Eso sí es terrible, eso sí es tremendo. El mandamiento es claro, Efesios 4:32. Efesios 31, Efesios 4:31 y 32. Mire lo que dice la palabra, el 31. Quítese de vosotros, y vuelve a aparecer esta palabrita. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda mala disposición de ánimo. Terrible, hermano. Yo no sé hasta cuándo esas personas que no han decidido perdonar esperan que su marido se las aguante, que su mujer se los aguante, hermano. Esa mala disposición de ánimo, quita de ahí. Digo yo que allá afuera tienen razón en comparar a algunos hombres y a algunas mujeres con víboras. Perdóneme, no quiero ofender a nadie. ¿Qué pasa cuando usted toca una víbora y ella está descuidada? ¿Qué pasa? Se encoge, ¿sí o no? El hombre amargado, la mujer se le va, ¡ay, quite! ¡Ay, sí que molesta! ¡No, qué calor! ¿Qué pasa cuando el hombre se le arrima a una mujer amargada? ¡Ay, ya, hombre, ya! Y muchos de esos cristianos y de esas cristianas dicen: yo ya perdoné, yo no siento nada. ¿O no reconoces tu estado? Ay, hermano, a veces me bajo de aquí con ardor, no es que yo mismo me apedreo. Mire, hermano, ponle cuidado. Efesios dice: antes, versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto es lo que Dios no acepta, hermano. Escuche, esto es lo que Dios no acepta.
que Él, habiéndonos perdonado en Cristo, usted y yo nos demos el lujo de seguir teniendo relaciones dañadas por la falta de perdón? Esto no lo acepta Dios. No. No lo acepta. El mandamiento está aquí: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, como Él no acepta que yo reciba lo que Dios me dio, pero ahora no dé de lo que Dios me dio, que eso es lo que pasa en la iglesia. Hay mucha gente mofándose de que son hijos de Dios, pero no lo demuestran de una manera práctica. No lo demuestran. Entonces el Señor dice: yo ya te perdoné. Sí, Señor, gracias. ¿Ya perdonaste? Ah, sí, yo ya perdoné. Sí. ¿Y por qué tenés esa mala relación con tus hermanos, con tus hermanas? Llámese esposo, esposa, hijo, hija, papá, mamá. ¿Por qué tienes esa mala relación con tus hermanos? ¿Por qué? ¿Ah? No, es que mi marido es un tonto. Es que mi mujer es una boba. Ah, ahí va saliendo. Entonces déjeme decirle algo. Mateo capítulo 6, versículo 14. Déjeme, yo le digo algo, dice el Señor. De manera que tienes un motivo para no perdonar a aquella persona, sea el que sea. Todavía le recuerdas sus errores, todavía le restregas en la cara los hechos pasados. Ah, bueno, déjame recordarte algo. Versículo 14 del capítulo 6 de Mateo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no se engañe, reconozca que no ha perdonado, reconozca que tiene mala disposición de ánimo, malicia, reconozca que no soporta una caricia, es porque no ha perdonado, todavía está amargado, está repudiando nada más ni nada menos que el amor. Y la Biblia dice que sin amor, es con lo único que Dios nos va a aceptar en el reino de los cielos. La profecía se acabará, los dones pasarán, pero si el amor no permanece, y la persona que sigue siendo amargada, la persona que sigue estando lastimada, que no se deja arrimar ese muchacho, ese marido, ay ya, hombre, ay ya. No ha aceptado el amor de Dios y por eso no ha perdonado. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de sencillo. ¿Qué hubo, mi hijo? ¿Perdonaste? Sí, yo no siento nada por... No le estoy diciendo que si siente algo. ¿Perdonaste? Sí. Ah, por consiguiente, ahora abrazas a esa persona, hablas libremente, mirándole a los ojos. Puedes tener una buena relación con esa persona. Puedes tener comunión con esa persona. No, la verdad no. Ah, bueno. Te digo algo, no te puedo perdonar. Te digo algo, la sangre de mi Hijo, Jesucristo, no te puede lavar. No te puede limpiar. Estás llevando el peso del pecado de toda tu vida y te vas a enfermar. ¿Dónde dice eso? Primera carta de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 6. Oiga lo que dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, oiga, si yo estoy en luz, usted se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tengo comunión con todos los hermanos, porque no aborrezco a nadie, porque no me aparto de nadie,
Pero la persona que, esa no ha perdonado. Y no se engañe, reconózcalo. No se deje confundir en la mente. Usted tiene la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Dice, pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, comunión, o sea, arreglamos los problemas ya. Y vuelve y juega Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos, comunión. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, la falta de perdón se ha encubierto en un amor frío. Escuche esto, la falta de perdón se encubrió en un amor frío. Yo no siento nada, pero tampoco siento abrazarlo. Yo ya lo perdoné, pero no soy capaz de dejar que me toque. Ya yo no lo odio, pero no soporto hablar un rato muy extenso con él, no, con ella. Ella empieza a hablar y a mí se me revuelve algo por dentro y yo me tengo que ir. Voy y me encierro al cuarto o me meto en el baño. No te engañes. No tienes comunión. Y la sangre de Cristo está inactiva sobre tu vida. Escúchelo, léalo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si no tenemos comunión, es lo contrario. Cometemos un error y estamos sin la justificación de la gracia, sin el perdón de Dios. ¿Lo leyó o no en Mateo? Si no perdonas a los hombres sus ofensas, qué pena, yo no te puedo perdonar. Discúlpeme. Y no solamente no te puedo perdonar, tengo algo que tengo que poner sobre tu vida. Mateo capítulo 18. Y usted en la casa va a leer desde el versículo 23. Mateo 18. Y es muy conocido. La parábola de los dos deudores. Dios le perdona a alguien una cantidad de pecados como los que nos perdonó a usted y a mí. Pero entonces ahora salgo yo y me encuentro con alguien que tuve una dificultad. Me enfrento a mi esposa y empiezo a repelerla. Empiezo a escondérmele. Empiezo a evitarla. Por cualquier cosa que me dice que no me agrada, entonces exploto en ira. Le dejo de hablar, me pongo serio. Y el Señor dice, ¿eso es perdón? ¿Eso? ¿Usted me quiere engañar a mí? A Dios nadie lo engaña, hermano. Entonces viene y dice, versículo, mire, versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado. ¿Cómo le dice él al que no perdona? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Señor, perdóname. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, del que pecó contra ti, de tu marido, de tu mujer, de ese hijo que pecó contra ti, de ese padre que fue mal padre? ¿No debías tú también tener misericordia de él? Yo tuve misericordia de ti. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, demonios. Yo se lo he dicho muchas veces. El Señor me dice, vuélvalo a decir, Héctor, yo le obedezco. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Para que no le quede duda, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Tan lindo esa palabra, de todo corazón. ¿Sabe qué es perdonar de todo corazón? Restaurarle el amor, restaurarle el lugar que le pertenece. Esa mujer que fue ofendida por su marido, esa mujer que fue engañada por su marido, ya lo perdonó. Lo restaura en el lugar que le pertenece, mi amor. Y cualquier situación difícil la conversa en paz. Hablemos, mi amor. Tengo algo pero me lo voy a aguantar porque quiero tener una buena relación contigo. Ayúdame a entenderte. Cuéntame qué pasó. Vaya a juicio. Pero ahí mismo se aísla. Esa es la mejor señal de que usted no ha perdonado. Usted prefiere huir, no es capaz de conversar, no es capaz de hablar.
se encierra o a llorar o a rumiar la amargura. Y el Señor dice, no solamente no te perdono, sino que voy a enviar unos demoniecitos a que te aflijan. ¿Por qué? Porque se está burlando de Dios, está despreciando el perdón que Dios le dio a través de Cristo en la cruz del Calvario. Con Dios no se juega. La gente ha pensado que es que con Dios se juega. Nosotros como cristianos hemos creído que es cuestión de pecar y de hacer daño y después, Señor, no, hermano, no se puede. Déjeme decirle algunas cosas. Resuelva, no tape las cosas. Mi abuela decía, usted es como el gato, mijito. Usted hace la pilatuna, no sé si usted entiende ese término. Pilatuna era, usted hace la mala conducta, usted hace la inquietud, el daño. Usted hace la pilatuna y lo quiere tapar como el gato, así es el gato. Entonces yo puse aquí, resuelva la situación, resuélvala de una vez, no tape, que lo tapamos después de un quite de ay, ¿qué mi amor? ¿Cómo está? Pero la falta de perdón sigue ahí, la malicia sigue ahí. Lo que dice Efesios ¿qué? 4, 31 y 32 sigue ahí, el 31. La amargura, todo lo demás. Esfuércese en tomar decisiones y cumplirlas. No patine en ellas. Usted sabe las decisiones que tiene que tomar, tómelas. Oiga, sea responsable en cambiar lo que hay que cambiar. Reconozca que le hemos dado lugar al orgullo. Por eso no hemos podido cambiar la actitud con esa persona. Perdonaste a tu mamá. No a mí, demuéstraselo a Dios. Ten una buena relación con ella. Ten comunión con ella, abrázala. Habla con libertad, mírala a los ojos. Dile que le amas. Entonces podrás decirle al Señor, Señor, ¿sabe que el que perdona no dice, yo no siento nada? No. El que perdona de verdad dice, Señor, yo sentía odio por mi mamá, por mi papá, por mi esposo, por mi esposa. Ahora siento un amor tan grande, quisiera hacerle el bien. Dame la oportunidad de servirle, Señor. El resultado del perdón es algo bien poderoso. El perdón es el fruto principal del amor de Dios. ¿Está entendiendo eso? ¿Usted dice que tiene el amor de Dios? Demuéstrelo perdonando. Porque el fruto principal del amor de Dios que ya fue derramado en ti y en mí es la capacidad de perdonar. No digas que no tienes capacidad. No digas que no he podido perdonar. Pastor, he ayunado ahora, pero no he podido. Tu orgullo no te ha dejado. Ahora, ubique el orgullo, póngalo como un enemigo suyo y del propósito que tiene Dios. Si no perdonas, quedarás atrapado en el dolor y en el enojo. Nunca experimentamos la paz. Nunca experimentarás o nunca experimentaremos la paz de la reconciliación, el gozo, si no perdonamos. No habrá restauración en muchas áreas de nuestra vida. Mire, hay una cosa que debemos aprender. Cuando usted y yo decidimos hacerle caso al Señor, aún en esa partecita del perdón, usted no va a ver hijos desorientados, hijos desequilibrados, hijos por ahí como que hoy sí, mañana no, como que no se sabe qué va a pasar con ellos. Porque la Biblia dice, bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. No unos desempleados por ahí a punto de que, no, por ahí fracasados emocionalmente. Por ahí con uno y otro amante, con una, no, Señor. Entonces, dice la Biblia que entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Uy, tremendo. Debemos reconocer si nos duele. Si nos duele, digámoslo. Gritemos, vamos delante de la presencia del Señor, gritemos.
Señor, me duele lo que ese hombre, lo que esa mujer me hizo, me duele. Sáneme. ¿Dónde está la sanidad? En la presencia de Dios. ¿Ah? Reconózcalo, pero reconózcaselo al Señor. No se lo siga gritando a aquel que debería ya haber perdonado. Él no le va a sanar nada, escúcheme, por más que ella le pida perdón, por más que él le reconozca, sí, yo pequé contra ti, sí, yo fui infiel, perdóname. Eso no la va a sanar, eso no lo va a sanar. A ti y a mí el único que nos sana se llama Jesucristo el Señor. Y es en su presencia que recibimos esto. Denle la gloria a Dios. Reconozca que le duele y que ese dolor activa el orgullo. El orgullo que tal vez no hemos tratado con él. ¿Sabe qué dice Filipenses capítulo 2? Y eso siempre me hace retorcer a mí. Es la vacuna contra el orgullo, ¿no? Filipenses capítulo número 2, el versículo número 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y cuando la persona no ha perdonado, hace cosas para poder contender con la otra persona. Le rebusca en todo lo que hace para decirle, es que usted. Entonces está haciendo cosas por contienda, por pelea, o por orgullo, por vanagloria. Dice, nada hagas por orgullo o para pelear. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Oiga, qué tremendo esto, que cuando yo decido tratar con el orgullo, yo voy a poder perdonar. Pero cuando yo me justifico en lo tanto que me hicieron, es que nadie sabe el dolor que yo tuve. Bueno, quédese ahí pues, quédese ahí y chupe. Porque lo que estamos despreciando no es a un hombre. A quien estamos despreciando es a Dios, que entregó a su Hijo para poder darte libertad de la desgracia y de la maldición. Y estamos teniendo eso por basura. ¿Qué me importa que Jesucristo haya muerto por mis pecados? Yo lo que es no perdono y no perdono y no perdono. Ah, bueno. Tenemos a Jesucristo, si es que estamos muy cargados. La Biblia, el Señor Jesús dice allá en Mateo capítulo 11, venid a mí, los que están trabajados y cargados. Tranquilo, yo lo hago descansar para que deje de sufrir por ese dolor que tiene en el alma, por ese reclamo que tiene en el corazón. Venga, no hay problema. El perdón libera la ofensa y al ofensor. ¿Sí está entendiendo eso? El que no ha perdonado está atado, está bajo influencia de demonios. Pues eso es lo que dice la Biblia, usted verá si también eso lo desmiente. El que perdona renuncia al resentimiento, a la deuda y a la venganza. Este hombre de Mateo 18 no renunció al reclamo, a la deuda ni a la venganza, y entonces lo metieron a una cárcel de sufrimiento. Si no has perdonado, no has alcanzado la gracia de Dios. Y otra vez Hebreos capítulo número 12. Si no has perdonado, no has alcanzado la gracia de Dios. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura no ha perdonado. Ese niño se le va a arrimar, mami, quita de ahí. Si a usted le molesta que su niño pequeñito se le arrime, si no es capaz de abrazar a esa niña, debe ser porque en algún momento su alma vio como un enemigo ese niño o esa niña, porque tal vez frustró algún plan en su vida. Entiéndalo, mamá, entiéndalo, papá. Esas madres que su niño pequeñito, que su niña pequeñita los quiere abrazar y ellas no se dejan, no sienten abrazarlo. Mire a ver qué pasó, qué sueño le frustró a ese muchacho, pero por culpa de él. Hay hombres y mujeres que tienen que decir, yo estaba estudiando mi carrera, pero me conseguí una novia y quedó en embarazo y me tocó ponerme a trabajar para ver por ella.
Y entonces ese chiquito se le va a arrimar y ¡ah! Primero, él no tiene la responsabilidad, la tiene usted que decidió meterse en fornicación o tener un hijo. Si ya estaba casado, no tuvo precaución. Y segundo, pues perdónelo. Aunque él no haya tenido nada que ver ahí, pues perdónelo, confiésele, venga mi amor, abrácelo y dígale: Padre, yo perdono a mi hijo por haber entorpecido mis planes, mi visión de terminar un estudio o de lo que sea. Pero decida, tome decisiones, no tape. Salga de esa desgracia tan grande que es el no perdonar. Esa es la maldición más grande que un cristiano se puede echar encima voluntariamente. Y es voluntariamente porque Dios ya vimos por la palabra que Dios nos dio todo, a usted y a mí, para ser libre del reclamo, del odio, de la venganza, para perdonar. ¿Sí o no? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @cmbvillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.